puede generar, digamos. Mi presentación básicamente va a estar puesta en dos temas, en dos grandes bloques. Uno tiene que ver con lo que sucede en estos momentos a nivel mundial y regional con respecto a la pandemia, su evolución y los desafíos impactos, efectos sociales y económicos. Y la segunda parte tiene que ver con justamente los desafíos más locales, los desafíos tanto a nivel de lo que es el mundo académico como también lo que es la economía real de los territorios locales. Entonces me voy a orientar con una presentación en PowerPoint y voy a pedir entonces a Margarita que me ayude con eso también. Voy a dar inicio. En términos de lo que es el contexto, podemos pasar a la siguiente. En términos de lo que es el contexto mundial y regional, vivimos un tiempo de más incertidumbres que certezas frente a lo que puede llegar a suceder con la evolución de la pandemia del COVID. Y ello podría paralizarnos o movilizarnos dependiendo de nuestra capacidad de resiliencia frente a las circunstancias. La rapidez en cómo se ha movido de manera ascendente la cantidad de personas infectadas en el mundo ha sido sorprendente. Eso lo podemos ver en el gráfico. A principios de abril, la cantidad era de unos 800.000 personas. A mediados, 15 días después, llegaba a casi 2 millones. A principios de este mes, superaba los 3 millones y hoy contamos con más de 4 millones y medio de personas infectadas. Es una velocidad en la que se mueve de manera inédita en términos de lo que es una pandemia mundial. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta es que la evolución porcentual se fue modificando en la medida que muchos gobiernos adoptaron medidas de confinamiento, de aislamiento y de distanciamiento social. Si observamos, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, si observamos en términos de aumentos porcentuales, desde que se adoptaron estas medidas, el comportamiento es el siguiente. En la primera quincena de abril, los primeros 15 días, aumentó el 155%. En los siguientes 15 días, es decir, lo que es la segunda quincena de abril, el 61%. Y en la primera quincena de mayo, el 49%. Por eso podemos entender que países que lideran la cantidad de infectados en este momento están flexibilizando sus fases, su apertura a lo que son las actividades en el exterior. Okay. Aún con esta tendencia general que pudiera ser positiva, debemos reconocer que la responsabilidad de la ciudadanía de mantenerse aislado y distanciado socialmente ha dado sus efectos. Y que también debemos reconocer que no sabemos cuántas personas más estarán enfermas, cuántas más podrían morir aún y cuándo se habrá de desarrollar la vacuna, entre otras incertidumbres. Lo que sí sabemos es que las implicaciones de las pandemias en términos sociales y económicos generarían una nueva crisis al salir de este aislamiento social o cuarentena y confinamiento. Evidentemente, los países del mundo viven una crisis inédita, una crisis sanitaria, humana y económica al mismo tiempo, sin precedentes y que evoluciona continuamente. De hecho, frente a la pandemia del COVID, la mayoría de las economías de los países se han cerrado y paralizado. Y las sociedades, como se ha dicho, entraron en cuarentena más o menos severas. Los estados debieron asumir en un primer momento la emergencia sanitaria y social, requiriendo de capacidades y recursos públicos y atendiendo a través de instrumentos de política pública el sostenimiento de estas capacidades instaladas. Las acciones de los gobiernos no han sido similares.
ante la situación de la pandemia. Sin embargo, los efectos inmediatos, si podemos pasar a la siguiente, los efectos inmediatos que se produjeron han sido parecidos como la sobrecarga en los sistemas de salud, la suspensión de actividades productivas y de servicio, el mayor desempleo, los menores salarios e ingresos y el aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Si a ello sumamos que en algunos países la crisis sanitaria se convierte en tensiones políticas internas cuando existen contradicciones, como hemos visto, entre los gobiernos centrales y locales, y también cuando se producen tensiones entre gobiernos de un mismo bloque regional. Tres hechos como ejemplos de lo que estamos describiendo. Uno, la caída del consumo en los Estados Unidos. Creo que se puede pasar a la siguiente. La caída del consumo en los Estados Unidos del 7,5% en marzo pasado, acompañado por la disminución de la producción manufacturera del 6,3% y el crecimiento del desempleo en ese mismo país, que la crisis destruyó más de 20,5 millones de puestos de trabajo, llevando a la tasa de desocupación al casi el 15% en abril pasado. O la entrada en Alemania hace una semana atrás en recesión económica marcado por el retroceso en el PBI del 2,3% interanual. El caso de Brasil, donde el presidente presiona a los gobernadores de los principales estados a dejar la medida de aislamiento y distanciamiento social, es otro ejemplo sobre las tensiones políticas internas entre el gobierno central y gobiernos federales. Los gobiernos llevan a cabo sus acciones sobre la base de lo que la ciencia provee cada día. Descansando, ¿qué? Y a procesos de prueba y corrección en la medida en que los resultados van viniendo. También cargar todas las tintas a la pandemia del COVID sería imprudente y dejaríamos de reconocer ciertas condiciones previas que existían antes de la irrupción de la pandemia. Por ejemplo, el crecimiento económico mundial, como las previsiones reflejaban, ciertas fragilidades. El informe especial de CEPAL sobre COVID de principios de abril pasado señalaba que en 2019 la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento de solo un 2,5%. Ya antes de la pandemia, las previsiones de crecimiento del PBI mundial para el 2020 se habían revisado hacia la baja. Por otro lado, con el aumento de la pandemia, fueron reduciéndose el crecimiento esperado con estimaciones de caídas anuales del PBI, previéndose un escenario de recesión mundial. Goldman Sachs, en el informe de fines de marzo de 2020, indicaba caídas anuales del PBI del 3,8% en los Estados Unidos, el 9% en la zona del euro y el 2,1% en el Japón, y una desaceleración en China que llevaría a un crecimiento de solo un 3%. Voy a chequear en dónde estamos con las... podemos pasar a la próxima, sí. Cabe destacar otros 2 puntos más que se incluyen dentro de este informe de CEPAL que hacía referencia. Y podemos pasar a la siguiente también. La acumulación de la deuda había superado el crecimiento de ingreso mundial y alcanzado niveles sin precedentes en el tercer trimestre de 2019. La deuda mundial alcanzó los 253 billones de dólares o el 322% del PBI mundial. La acumulación de la deuda se dio junto con una disminución
de las condiciones de los préstamos y una mayor asunción de riesgos por parte de los inversores en sus búsquedas de resultados. El comercio mundial ya estaba desalizándose antes del brote del coronavirus. En 2019 el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 0,4%, su primera disminución desde la crisis financiera mundial del 2008-2009. En gran medida ello se debió a la progresiva acumulación de barreras comerciales desde principios de 2018, principalmente entre los Estados Unidos y China, y su efecto dominó en las cadenas globales de valor altamente interconectadas. Debido a la fuerte revisión a la baja del crecimiento de la economía mundial, parece cada vez más probable que el volumen del comercio mundial se contraiga por segundo año consecutivo. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Los efectos de la pandemia del COVID ahora sí en la región. Impactos económicos. Si antes de la pandemia la CEPAL preveía que la región podría crecer un 1,3 máximo en el 2020, lo más probable es que por efectos de la crisis el PBI caiga por lo menos un 1,8%. Incluso se podría contraer la economía más de un 3% dependiendo de las medidas que se tomen a nivel regional y a nivel mundial. Estas variaciones dependerán de 1. El volumen y nivel de las exportaciones que de hecho se verán reducidas por la recesión mundial. 2. La marcada caída de los precios de productos primarios y el deterioro de los términos de intercambio. 3. La disminución de la demanda de los servicios de turismo. 4. Una menor demanda de los activos financieros de la región y una importante depreciación de las monedas como está actualmente ocurriendo. Siguiendo el informe de la CEPAL, los sectores que podrían sufrir mayores contracciones, comercio, transporte, servicios empresariales y servicios sociales, proveen el 64% del empleo formal. Además, hay que reconocer que el 53% del empleo de la región se da en actividades informales que serán significativamente afectadas por basarse principalmente en las relaciones interpersonales. Por otro lado, los países exportadores de petróleo experimentarán la mayor pérdida en el valor de ventas al exterior. México, la República Bolivariana de Venezuela, el Ecuador y Colombia pueden ser los países más afectados, ya que sus costos de producción son más altos que los de muchos otros productores y por lo tanto tienen menos capacidad para soportar un periodo prolongado de precios bajos. También las exportaciones regionales a China serían las que más disminuirían en 2020, prácticamente más del 20%. Los países más expuestos son Argentina, el Brasil, Chile y el Perú, los mayores proveedores de productos para China de la región. Esto tiene que ver con la soja y todos los derivados de la soja. Los impactos sociales en la región. Cabe recordar que el panorama social en América Latina antes de la pandemia venía mostrando un aumento de los índices de pobreza y de extrema pobreza, un incremento en la multiplicidad de las desigualdades y un descontento generalizado puesto de manifiesto en las calles, especialmente en varios países de América del Sur. Estamos hablando de hace 4 meses atrás. Por un lado, a fines de octubre de 2019, Alicia Bárcena, titular de la CEPAL, decía: hay algo que corre por toda la región, un desencanto con el modelo neoliberal. Por otro lado, el académico y politólogo Andrés Malamud expresaba a fines de abril pasado en una entrevista: hace 4 meses América Latina estaba detonada. Vivimos la era de la bronca. La bronca hoy está en cuarentena,
pero cuando vuelva a la calle se encuentra con el doble de pobreza y el doble de desempleo. Es inevitable encontrarse un mundo más turbulento del que teníamos. Va a haber que redoblar los esfuerzos para controlar ese mundo, con redistribución, pero sobre todo con moderación política. El incendio es inevitable, muy catastrófico, Maramut. El incendio es inevitable. América Latina ya estaba incendiada, la pandemia apagó ese incendio, pero las brasas siguen ardiendo dentro de las casas. Ante la evolución de la pandemia, las desigualdades tienden a profundizarse en la región. Por ejemplo, los sistemas de salud en la mayoría de los países son débiles y fragmentados y están organizados por prestaciones del sector público al cual accede la población de bajos ingresos. Los servicios de seguro social para trabajadores formales y servicios de atención privada para quienes pueden pagarlo. Cabe reconocer que hay países que emprendieron la ampliación de capacidades sanitarias frente a esperados picos de población infectada y reducir esa fragmentación. La evolución de la pandemia podría decir si las capacidades y recursos son lo suficiente frente al esperado aumento de personas infectadas en los próximos meses. Además, hay que tener en cuenta que la región padece de otras epidemias, como lo es el dengue y otras, que requieren también de los servicios de salud. Si bien las brechas en el acceso a los sistemas de salud son parte de las desigualdades de la región, una región con mayor cantidad de desigualdades, la estructura demográfica de la población es bastante joven y esto podría ser que sea posible que el impacto general sea menor que en los países europeos. En promedio, solo el 10% de la población de América Latina y el Caribe, casi 58 millones de personas, tienen 65 años o más. A partir de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, la mayoría de los países de la región suspendieron las clases presenciales en todos los niveles educativos. Se han implementado planes para la continuidad de la educación a través del uso de dispositivos digitales, pero hay que reconocer también que muchas instituciones educativas no cuentan con la infraestructura de tecnologías digitales necesaria. Nuevamente, en este sector se evidencian la multiplicidad de las desigualdades, ya que existen brechas en el acceso a las computadoras y a Internet entre lo que son las poblaciones urbanas y rurales, entre los géneros, entre las poblaciones que hablan o no el idioma oficial y entre las poblaciones con y sin discapacidades. Cabe recordar que los centros educativos también proporcionan seguridad alimentaria a muchos niños y niñas. Alrededor de 85 millones de niños y niñas de la región reciben un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en la escuela. Esto son datos de la FAO de 2019. Los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios. Evidentemente, la crisis aumentará el empleo informal, incluyendo el trabajo infantil. Según la CEPAL, la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa podría aumentar 3.5 porcentuales la pobreza, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumente 2.3 puntos porcentuales. Mayores deterioros de los ingresos implicarán aumentos aún mayores de la pobreza. Los sistemas y programas de protección social serán los instrumentos que permitan atenuar las desigualdades socioeconómicas que crecerán. Pocos países cuentan con ingresos por desempleo. En 2019 solo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Los trabajadores del sector formal tenían acceso al seguro de desempleo. Por otro lado, será necesario ampliar los programas de protección social a más familias de bajos ingresos en riesgo de caer en la pobreza o en la pobreza extrema.
Los efectos económicos y sociales brevemente señalados se están dando en un marco de complejidad donde la confianza en los actores y las instituciones políticas, Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, se encuentran en el nivel más bajo en décadas. Esta pérdida de confianza en la democracia se encuentra directamente relacionada con la respuesta adecuada que los gobiernos den a la evolución del COVID. Ahora los desafíos, y podemos pasar a la siguiente. Uno de los desafíos que la crisis establece es la búsqueda de nuevos paradigmas de desarrollo basados en modelos éticos económicos. La crisis tendrá mayores impactos, ya que la crisis tendrá mayores impactos en los más vulnerables, personas con problemas de salud subyacente, adultos mayores, jóvenes desempleados, personas subempleadas, mujeres, trabajadores desprotegidos y trabajadores migrantes, indígenas, grupos LGTBI, con los consiguientes aumentos en sus propias desigualdades previas. También era bien consciente de que China es la segunda mayor economía del mundo y que había rescatado de manera eficaz el capitalismo global en el periodo de las secuelas de la crisis 2007 y 2008. De manera que cualquier golpe a la economía china estaba destinado a tener consecuencias graves para una economía global que ya se encontraba, en cualquier caso, en una situación arriesgada. El modelo existente de acumulación de capital ya estaba en dificultades. Se estaban sucediendo movimientos de protesta en casi todas partes, no solamente en América del Sur, sino también en Europa, muchos de los cuales se centraban en el hecho de que el modelo económico dominante no estaba funcionando bien para la mayoría de la población. Por otro lado, el modelo neoliberal descansa de manera creciente en capital ficticio, en una ingente expansión de la oferta de dinero y creación de deuda. Se está enfrentando ya al problema de una insuficiente demanda efectiva para realizar los valores que el capital es capaz de producir. De modo que, ¿cómo podría el modelo económico dominante, con su década legitimidad y delicada salud, absorber y sobrevivir a los inevitables impactos de lo que podría convertirse en una pandemia? Las economías capitalistas están motivadas por el consumismo en un 70% o incluso un 80%. La confianza y el sentir de los consumidores se ha convertido en los últimos 40 años en la clave para la movilización de la demanda efectiva, y el capital se ha visto cada vez más impulsado por la demanda y las necesidades del consumidor. Esa fuente de energía económica no se ha visto sometida a desenfrenadas fluctuaciones. Pero el COVID no está respaldando una desenfrenada fluctuación, sino un todopoderoso derrumbe de la forma de consumismo que domina los países más opulentos. La única cosa que puede salvar al consumismo masivo financiado es o inducido, conjurado de la nada por los gobiernos. Esto exigiría la socialización del conjunto de la economía, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero sin llamarlo socialismo. Es decir, el Estado inyecta una serie de incentivos y de subsidios para mantener el nivel de consumo. Pero también lo que la pandemia ha puesto al descubierto, y creo, y aquí me quería colocar, digamos, un nuevo desafío a los efectos de los modelos de desarrollo. La pandemia ha puesto al descubierto en un plazo muy corto el grado de vulnerabilidades que las personas tenemos y también las corresponsabilidades que hemos descuidado sobre el entorno con el cual mantenemos relaciones. Esto directamente vinculado no solamente a las relaciones entre las personas, sino también
de las personas con respecto a la naturaleza que nos rodea. Es ese campo de bienes relacionales que no hemos tenido en cuenta y que hemos reemplazado por bienes de consumo. Es lo que nos hace sentir con más vulnerabilidades. Y tomo una cita de una colega que trabajamos mucho en la cuestión de ética y economía, Cristina Calvo. Si bien en los últimos años los estudios se orientan hacia 4 pilares que son desarrollo integral inclusivo, valores culturales compartidos, conservación del ambiente y buen gobierno, no en menor medida los bienes relacionales, la reciprocidad, la felicidad y el bien común son incluidos también dentro de los puntos fundamentales para la reformulación de nuevos paradigmas en política y economía. El bien relacional es un bien donde la relación es el bien mismo. Una relación que no es un encuentro de intereses, sino un encuentro de gratuidad. Es el bien relacional el que exige motivaciones intrínsecas con respecto a esa particular relación. La teoría económica comenzó a ocuparse de los bienes relacionales cuando los estudiosos se dieron cuenta que los lentes mediante los cuales la economía miraba al mundo no veían el valor de la relación y no viéndola existía el peligro que la destruyeran. En los últimos tiempos, la cuestión de los bienes relacionales y su importancia para la vida buena, para la vida plena, desencadena la mirada interdisciplinaria sobre la economía a través de las investigaciones sobre economía y felicidad, la economía y lo suficiente, la economía y el amor. Y aquí hago un paréntesis porque hace muy poco hubo justamente un webinar en donde 4 concilios mundiales de iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la Federación Luterana Mundial y el Concilio para la Misión Mundial, justamente tocaron el tema de la economía para la vida, en el marco de la pandemia. La relación, que es encuentro de gratuidad, presupone una economía del compartir. Doy y recibo, intercambio y distribuyo, en un marco de suficiencia y guiado por la gratuidad. La reciprocidad también es el otro componente de esta economía del compartir. Entonces es gratuidad, reciprocidad. La reciprocidad relacionada con la simetría es la que me permite producir los bienes de justicia, que junto con los bienes de gratuidad, y ahora de nuevamente cito a Cristina, una sociedad que avance a un auténtico desarrollo humano tiene que colocar junto a los bienes de la justicia los bienes de gratuidad. ¿Cuál es la diferencia? Los bienes de justicia son los que nacen de un deber. Los bienes de gratuidad son los que nacen del reconocimiento que yo estoy vinculado o ligado a un otro y que en cierto sentido es parte constitutiva de mí. La lógica de la justicia es la equivalencia y la lógica de la gratuidad es la sobreabundancia. Eficiencia y justicia no bastan para asegurar la felicidad de las personas. Esta lógica del compartir con los elementos de reciprocidad y gratuidad basado en las relaciones de encuentro, podemos también descubrirlo en las cosmovisiones de los pueblos indígenas andinos como el bien vivir y el buen vivir. El Sumaca Usay, que es una expresión quechua que nos llega de Ecuador, y el Sumaca Maña en Aymara de Bolivia. Las desigualdades socioeconómicas que atraviesa el mundo y que significan un verdadero escándalo por la gran concentración de riqueza, requiere de cambios profundos que estén basados en la reciprocidad y la gratuidad y establezcan una ética en las decisiones y acciones económicas. Solo un ejemplo, lo que es la tasa Tobin o lo que es el impuesto hacia lo que es las riquezas. Es una forma ética de tomar una decisión en términos de una acción económica.
Hemos visto que la pandemia ha colocado en crisis al mundo en sus distintas dimensiones y aún cuando salgamos del aislamiento social, no significa que hayamos salido de la crisis en la cual ya estábamos previamente. Salir del aislamiento social significará una oportunidad única de recrear las relaciones y podemos seguir hacia la próxima, como es diapositiva. Salir del aislamiento social significará una oportunidad única de recrear las relaciones con nuestro entorno al encuentro de la gratuidad y la reciprocidad, de responder a la necesidad de crear nuevos paradigmas de desarrollo basados en modelos y sistemas éticos económicos. Podemos pasar a la siguiente. Ustedes como jóvenes profesionales, y creo que esta es justamente, no solamente son estudiantes y futuros jóvenes profesionales, sino que además tienen la capacidad de pertenecer a este gran sector de los millennials. Ustedes como jóvenes profesionales o futuros jóvenes profesionales son llamados y llamadas en esta hora histórica. Y es lo que previamente ustedes tienen como esta invitación para el jueves, que es los semilleros de investigación. Son llamados a estudiar, a investigar, producir y devolver el conocimiento producido para que sea aplicado en esos nuevos paradigmas de desarrollo. No solo asimilar desarrollo al crecimiento económico y que permitan compartir la vida plena en abundancia y justicia. Y creo que ahí sí hay que reconocer los límites, ¿no? Hemos visto que el contexto global y regional frente a la pandemia del COVID y sus implicaciones económicas y sociales, a partir de esta reseña que hemos considerado la necesidad de promover nuevos paradigmas de desarrollo basados en modelos éticos y económicos, y donde los bienes relacionales, la reciprocidad, la felicidad, el bien común son incluidos también dentro de los puntos fundamentales para la reformulación de esos nuevos paradigmas en política y economía. ¿Cómo entonces, a partir de los conocimientos adquiridos en las ciencias económicas, administrativas, contables, podríamos contribuir al nivel local con soluciones sostenibles a los desafíos que se presentan en el actual contexto? Hay una primera cuestión que me parece que es una necesidad de reconocimiento científico. Reconocer los límites que la economía, la administración, las ciencias contables, como ciencias pueden dar a la construcción de nuevos paradigmas de desarrollo y tal vez incluyendo otras ciencias como la psicología, la biología, la teología, etcétera, para enfrentar los problemas de la pandemia. Es decir, salir de alguna manera de una investigación o una ciencia, mejor dicho, que da respuestas prácticas, pero sin tener la integración de la totalidad del problema. Me parece que ahí esa multidisciplinariedad es la que puede enriquecer las soluciones en este momento y los nuevos paradigmas de desarrollo. Finalmente, como idea, no como tarea, como idea, frente a los problemas que se anunciaron y que por supuesto tiene implicaciones locales. Hay una preocupación en todo el mundo sobre los sistemas de protección social, pero también es cómo es que esa preocupación también puede ser vista desde la perspectiva local. Entonces, el desafío es estudiar formas de reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo,
con programas no contributivos, lo que es lo que habitualmente uno llama el ingreso internacional, el ingreso, digamos, universal, perdón, o el salario universal. Prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo de manera asociativa a través de la aplicación de nuevas economías. Es decir, llamando a las nuevas economías a todas las que son de aplicación asociativa y también contemplan justamente el bien común y los bienes comunes. Esas son las economías circulares, las economías verdes, las economías azules, las economías de los bienes comunes y la economía humana, la economía de la comunión, la economía para la vida, para citar algunas de estas economías, la economía solidaria, para citar algunas de las que están en la práctica más cercana a lo que es la economía local. Y creo que en ese sentido hacerlo multidisciplinariamente enriquece también la posibilidad de dar soluciones mucho más sostenibles. Dar capacitación también a microemprendedores o microemprendimientos, porque no solo pueden ser microemprendedores, sino emprendimientos asociativos, pequeñas y medianas empresas con relación a lo que son sus clientes y consumidores a través de mecanismos virtuales y con acceso a dispositivos móviles. Y creo que en ese sentido a medida que esto se flexibiliza, pero también tiene que lo que es la apertura o la flexibilización y salida de la cuarentena también es la oportunidad de aplicar este tipo de capacidades. Y una de las capacidades, si nosotros pensamos que los bienes relacionales son parte de lo que es nuestro posible nuevo enfoque de desarrollo desde una perspectiva ética, lo interesante es que esos bienes relacionales muchas veces en tiempos de cuarentena y en tiempos de salida de la cuarentena, el acceso al relacionamiento digital es muy importante, es lo que ahora estamos haciendo. La inclusión financiera virtual frente a estos mismos sectores también, porque me parece que también es parte de lo que se ha desarrollado. Una de las necesidades que más ha aumentado a nivel local es que cualquier comercio de alimentos hoy evita recibir dinero en efectivo y se mueve con tarjetas plásticas o mismo con la aplicación en su celular. La otra, y con esto termino como ejemplo de desafíos, es cómo ustedes pueden estudiar sistemas de estímulos e incentivos fiscales para apoyar servicios de salud o servicios comunitarios. En un presupuesto municipal, evidentemente, hay partidas que se reasignan y cómo estudiar esos presupuestos para generar incentivos fiscales para poder asegurar un mayor acceso a la población a lo que es la salud pública o a otros servicios sociales. Así que bueno, me he excedido en unos 10 minutos, pero creo que quería dejar esta cuestión con ustedes y poder abrir a lo que sería una serie de preguntas y respuestas y me parece que sería una buena oportunidad para saber lo que ustedes piensan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Yo quería hacer una pregunta. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas.
Hay unas preguntas que han sido elaboradas por algunas personas a través del chat, entonces para de manera ordenada ir trasladándoselas a nuestro invitado en el día de hoy. Podemos escribir las preguntas que tengamos en el chat y las vamos trasladando de manera organizada y así pues tengamos toda la satisfacción de que nos las responda adecuadamente. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué puede hacer un país como Colombia para subsistir en medio de toda esta pandemia? Perdón, profesor, ¿vamos pregunta por pregunta o, o quiere, si no hay otra la puedo Aquí hay otra que se contestar? parece, que dice a qué cambios debe tener América Latina para manejar las nuevas problemáticas que se avecinan luego de la pandemia. ¿Y cuál podría ser la solución para mejorar la economía a nivel mundial después de la pandemia? Son preguntas parecidas que han hecho las personas. Y tenemos una última pregunta. ¿Cree usted que están tomando las medidas apropiadas para afrontar la crisis económica? Y vamos a dejar una última pregunta para después de ese bloque. Ok. Ok. Vamos del nivel local hacia lo que son las preguntas más generales, ¿sí? Y que no son fácil de resolver, sobre todo cuando a alguien le preguntan sobre para que opine sobre un país sobre otro. Pero, sin embargo, quiero decir esto. Me guío para responder la primera pregunta sobre cómo puede subsistir Colombia frente a esta situación que se describe. Y por supuesto que le afecta, a ver, cada vez que afecta a un país, afecta también a sus vecinos o afecta a un bloque regional. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Más allá de que hay en términos de lo que es las relaciones internacionales y la cooperación internacional, hay un descrédito de lo que es la cooperación multilateral. Y esto está visto por la actitud de Estados Unidos muchas veces respecto de lo que son los organismos multilaterales o su influencia respecto de algunos otros, como es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que quiero decir es esto. En la experiencia y en lo que he podido ver en Colombia, Colombia tiene y debe ser como producto de la búsqueda de paz, pero también la superación con esa búsqueda de paz de los conflictos, de los conflictos armados. Hay una cuestión que en el derrotero de Colombia tiene dos ventajas comparativas respecto de otros países vecinos. Una es su nivel de formación que los jóvenes tienen un nivel de formación académica importante, interesante respecto de lo que sucede en otros países. Y eso da la posibilidad de generar, en estos momentos, la posibilidad de generar estos paradigmas que deben ser paradigmas más sostenibles en términos de los cambios que se proponen. Entonces, a nivel local es eso, a nivel local es no solo ver cómo aplico en asociatividad mis estudios de economía, de administración, de contabilidad, sino también cómo me asocio frente al otro y empiezo a producir no solo la posibilidad de poder generar bienes de consumo
en la dinámica de oferta y demanda, sino también de poder intercambiar estos bienes relacionales. Creo que es importante en ese sentido empezar a tener soluciones a corto plazo y sobre todo porque es parte del aprendizaje. Ustedes imagínense que no todos están como es preparados para salir de la cuarentena totalmente. Si uno ve los países europeos, van probando, o si uno ve nuestros propios países, van probando, y no todo el impacto ha sido igual en determinadas localidades. Entonces me parece que ahí subsistir es, por un lado, crear condiciones, investigar, poder aplicar ciertas cosas, poder generar propuestas, ¿sí? Circular estos otros bienes. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero eso es a nivel local, pero a nivel nacional es posible que se entre en una situación desfavorable. Sí, claro, eso es cierto, eso lo dije. Hay una situación que es desfavorable para todos los países y nosotros vamos a depender muchas veces de lo que es, ¿cómo es? De lo que otros tomen decisiones y sobre todo los que tomen decisiones a nivel de los países más centrales. Entonces, me parece a mí que la ventaja de ser una universidad y la ventaja de ser jóvenes como ustedes son y liderados por los profesores que ya tienen ustedes un acumulado, esa ventaja se puede traducir en cómo ustedes también amplían la capacidad de poder articular sus investigaciones con otros jóvenes de otros países. Porque eso es importante, es cómo dar soluciones a lo que es las políticas públicas que requieren no solo de asegurar la alimentación, sino también de cómo salir cuando se sale de la cuarentena. Lo segundo es ¿a qué cambio qué cambio debe tener América Latina frente al panorama que se avecina? Bueno, creo que hay que recuperar el sentido de bloque regional. Eso me parece que es decir, esta situación que vivimos, aquí no es que un sector o un país se puede salvar. Y si no, veamos la preocupación que nosotros tenemos en la región con respecto a lo que sucede en Brasil. En Brasil rápidamente, en términos de 15 días, prácticamente está disputando el tercer lugar de población infectada en el mundo. Y eso, con una economía como la de brasilera, que moviliza a sus vecinos, me parece que es de mucho riesgo. Entonces, la cuestión de ser más conscientes en términos de que los países deben generar los bloques necesarios y deben tener, claro, muchas veces no es fácil porque hay situaciones que son diversas entre países y acciones que se toman que son diversas entre países. Pero creo que en ese sentido las Naciones Unidas, a través de la Comisión Económica para América Latina, los bancos regionales y a su vez el sector académico más los otros sectores pueden encontrar, digamos, paradigmas nuevos frente a lo que se avecina. La tercera y la cuarta, ¿cuál sería la solución a nivel mundial y qué medidas posibles se pueden tomar para afrontar
algunas frente a esta situación. Voy a salir un momento de la economía, pero que tiene que ver con la economía. ¿Qué es lo que pasa con el problema de la vacuna y la cuestión de las patentes? Primero, hay una disputa por relato, que quién tiene la culpa de que exista este virus, ¿sí? Hay un relato mundial que se establece, que lo establece un gobierno central como el de Estados Unidos diciendo los chinos nos han mentido, los chinos tienen la culpa, ¿sí? Hay otros relatos que hablan más de lo sistémico, lo que ha puesto al descubierto la irrupción de la pandemia es la crisis civilizatoria que previamente nosotros estábamos viviendo en términos de lo que es el escándalo de las desigualdades en el mundo, ¿sí? Bien, vacuna. Hay toda una tendencia desde el sector religioso y multirreligioso de que la vacuna, en términos de lo que es la concepción de la economía de los bienes comunes y del bien común, sea declarada cualquier vacuna que surja como de bien común, ¿sí? Entonces la gente empieza a moverse en determinadas, la gente y las instituciones empiezan a moverse en determinadas claves de conciencia de que esto no se sale solo y no se sale, no se va a salir aquel que solamente tiene una actitud, por llamarlo, egoísta. Las soluciones, hay soluciones previas que por supuesto también estaban en el campo de la disputa, que tienen que ver con el sistema financiero. Todos sabemos, y ustedes lo deben haber estudiado, es que la crisis del 2007-2008, a nivel mundial, el sistema de los que fue las tasas prime o subprime, lo único que hicieron fue generar endeudamiento y que el salvataje vino por parte de los estados y el costo de ese salvataje lo ha terminado pagando los sectores más empobrecidos del mundo. Entonces, me parece que ahí hay que, de nuevo, hay que ver qué es lo que está sucediendo a nivel de y cómo influenciar a nivel de lo que son el desarrollo de nuevas alternativas. Hay un movimiento, son movimientos globales que están pensando en nuevas economías. Hay universidades que están invirtiendo en investigaciones sobre este desarrollo de modelos de nuevas economías, y que me parece a mí que van a ser, en principio, quienes pueden empezar a dar respuesta también en función de lo que además suceda a nivel de las economías locales. Entonces, bien, es eso, no sé si satisface, pero eso es lo que yo puedo expresar en estos momentos. Sí, hay unas preguntas que ya habían formulado, pero están relacionadas con parte de la respuesta que usted ha entregado. Hay unas preguntas adicionales que pueden ser interesantes para lo que estamos haciendo. Preguntan, ¿qué tan importante es fomentar? ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. Parece Hola, que Jason tiene problemas con el... Sí, no se escuchó. Bueno, yo creo que la pregunta que le iba a hacer era ¿qué tan importante es fomentar el consumo de productos nacionales para mejorar la economía? Ok. De pronto otra pregunta. Sí, Ok, dale. ¿otra? Sí, dale, Humberto, te permito responder. Ok, bien.
Esto también es muy, es muy interesante en términos de lo que ustedes también van desarrollando en sus investigaciones, lo que yo conozco de la Universidad Reformada. Eh, la cuestión del incentivo, del fomento del consumo local, ustedes se acuerdan que en lo que fue la primera metáfora de el desarrollo económico de la década de los 60 tenía que ver con la sustitución de importaciones, es decir, lo que se puede producir localmente, nacionalmente, me favorece en términos de los términos de intercambio entre lo que es las importaciones y en las exportaciones. Es decir, que hay un enfoque de desarrollo económico que ha perdurado y que no hemos salido de eso. Evidentemente no hemos salido de eso porque uno de los problemas que tenemos es que estamos muy pendientes de los vaivenes de los precios de los commodities o los precios de los productos de las materias primas, como América del Sur, como América del Sur. Entonces, me parece que en términos de lo que es el petróleo, en términos de lo que es la minería, en términos de lo que es los cereales, etcétera, etcétera. El fomento del consumo local es justamente, y ustedes lo deben haber percibido, es justamente lo que de alguna manera ha mantenido la economía en estos tiempos de cuarentena. Sacrificando no, porque en realidad el producto que más ha crecido en términos de en la cuarentena ha sido la alimentación y después todo lo que son las medicinas. El sacrificio que nosotros hemos hecho fue engordar, por decirlo de alguna forma. No sé si ahora todo lo que es los aparatos para hacer gimnasia entran dentro de lo que es este fomento del consumo. Pero es evidente que eso ha movilizado la economía local. Voy a darles una experiencia. En términos de la política nacional de seguridad alimentaria en los países, puede darse dos o tres modalidades. La modalidad que más se extiende es la posibilidad de entregar dinero efectivo o de entregar dinero a través de manera electrónica a aquellos que lo necesitan. Además de la segunda modalidad, que es además asegurar la alimentación. Son dos estrategias que la mayoría de los países en América del Sur desarrollan, además de las sanitarias. ¿Por qué? Uno dice, pero ¿por qué se entrega dinero en efectivo? ¿Por qué se entrega ese subsidio? Es que ese subsidio permite movilizar la economía local. Porque en la medida en que se moviliza la economía local, por lo menos circula lo que es el sostenimiento de ciertas economías más micro. Entonces, me parece que sí, que es clave. Por eso uno puede decir, bueno, desde la perspectiva de mi formación, me dirijo a resolver temas nacionales o temas locales. Bueno, no es tan dicotómico. Uno puede hacer las dos cosas pensando en tener estrategias de intervención como el fomento del consumo a nivel local, que por supuesto que si eso se replica en todos los municipios y en todas las alcaldías, eso hace hacia una política nacional. Entonces, me parece que eso es importante frente a esta pregunta.
Hola. Hola, ¿se fueron? Aquí estamos. Aquí estamos. Pero se quedaron dormidos. Bueno. Hola. ¿Cree usted, profesor, gracias. ¿cree usted que es una buena decisión del gobierno el activar la economía a pesar de que la curva de la pandemia está en aumento en el país? Bueno, justamente hablábamos de la ética de la economía. Creo que uno no puede ir con medidas en contra de la vida. Eso son decisiones complejas, pero lo que es importante es ver qué uno le da primacía y qué prioriza. Creo que en ese sentido la vida está por sobre la economía. Ustedes piensen que países donde efectivamente han priorizado la cuestión económica por sobre la vida y la protección de las personas, la curva de contagio o la curva de infectados ha sido muy progresiva. No me quiero referir a Brasil, que ustedes tienen también mucha información, pero por ejemplo en el caso de Chile, lo que ha sucedido en esta última semana. Primero, la previa. Chile venía de un descontento muy generalizado sobre lo que fue un modelo supuestamente exitoso de post-dictadura militar de Pinochet. Es decir, todo el mundo elogiaba el modelo económico de Chile. Y por supuesto, los indicadores a nivel nacional daban un PBI per cápita prácticamente como un país de renta media alta. Sin embargo, hacia el interior de lo que sucedía en la población de Chile, las desigualdades son crecientes. ¿Sí? Eso fue lo previo a que irrumpiera la pandemia. ¿No? Ustedes imagínense lo que ha sucedido con la pandemia frente a la situación de prácticamente diciembre, enero en las localidades de Chile. Es decir, la situación si Chile no prioriza, ahora están en una fase cero en lo que es Santiago y Gran Santiago. Es decir, nadie puede salir de la casa, pero es porque la capacidad hospitalaria ha sido sobrepasada y porque además la curva la curva de contagios es vertiginosa. Entonces, frente a esta pregunta de qué hacemos con respecto a salvar la economía o salvar las vidas, creo que es una falsa, creo que es son falsas opciones o falsas alternativas. Me parece que esta es la situación donde las vidas hay que salvarlas, porque de alguna manera tener más vida es poder también pensar en otros tipos de economía. Hola. Bueno, hay algunas otras preguntas, pero agradecemos a todos y al invitado por realmente regalarnos este espacio maravilloso. Voy a darle espacio y el turno a nuestra coordinadora de programa para que haga el cierre de la actividad del día de hoy. Gracias, profe. Agradecemos
a ustedes por su atención y aportes, y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Humberto Chiquilla, por ayudarnos a profundizar en este fenómeno mundial, sin dejar de lado la motivación que necesitamos para poder ser grandes profesionales y empresarios. También les reitero el gusto y la alegría de la universidad al recibirlos a todos ustedes, y les motivo para que los estudiantes que a la fecha no han realizado la autoevaluación, favor realizarla. Es de suma importancia para todos nuestros programas. Los acompañó Yolbetti Saavedra. Bendiciones y excelente noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche, señor. Gracias igual. Muchas gracias. Buenas noches.